Continuando con la unidad 1 introductoria al curso de materiales en ingeniería, después de haber visto el primer concepto sobre ciclo total de materiales, vamos a ver otro importante que es la disponibilidad de los materiales, o sea, brevemente y como generalidades de dónde se obtienen los materiales y qué se puede hacer con ellos, hacia dónde va en general la industria y la ingeniería con ello. ¿Vale? Entonces, los primeros es entender que la mayoría de los sólidos, o en general todos los sólidos se forman a través de una formación geológica y son tres tipos de minerales o rocas que se forman. Las rocas ígneas son las primeras, las que se forman, las que salen del volcán. Después, con el pasar del tiempo, movimientos telúricos, se forman las rocas sedimentarias que hacen parte de la mayoría de las montañas, y después de las sedimentarias se forman las metamórficas, las rocas metamórficas. Llamémoslo así, en estas tres categorías se pueden clasificar todos los sólidos y pues de aquí, llamémoslo así, nacen las materias primas para otros. Digamos, de muchas sedimentarias salen el hierro, el aluminio, el cobre, en fin, algunas ígneas salen cementos, metamórficas salen, es el ejemplo del mármol. Entonces, ese es un ejemplo de la mina de Puracé del Cauca, no sé si lo han visto, han tenido la oportunidad de ir cerca de los balnearios de Coconuco. Entonces, es una mina donde se extrae azufre, pero digamos una piedrita de estas como la que estoy subrayando ahí, o estas que tienen gran tamaño, pueden pesar, son muy porosas, livianas, pueden pesar alrededor de 10 kilos, 20 kilos, o sea, usted las puede levantar con las manos. Pero ¿esto qué quiere decir? Son rocas muy porosas, reactivas, principalmente como son cerca de las faldas de un volcán, el volcán de Puracé, pues son rocas ígneas. Entonces, las rocas ígneas podríamos hablar que son altamente reactivas. ¿Qué quiere decir que sean reactivas? Que se pueden utilizar para fabricar otros productos, por ejemplo, cementantes, algo que genere conglomeraciones, se puede utilizar a partir de eso. Vamos a ver que en la antigüedad y sobre todo Italia, Roma, muchas de las construcciones de hace 2000 años aproximadamente lo hacían con cenizas volcánicas, por este principio, porque son muy reactivas. ¿Por qué son reactivas? Porque al salir el magma a altas temperaturas y choca con el ambiente, hacen un choque térmico, un templado, choque térmico, y eso lo entenderemos de pronto un poquito en la ciencia de materiales. Eso es que cambian el punto eutéctico, sería más específico con respecto a la ciencia, pero en otras palabras el material queda amorfo en su microestructura, ya dentro los átomos quedan amorfizados, o sea, sin forma definida, y eso permite que se vuelvan reactivos como tal. Entonces, volviendo aquí, esas ígneas, pues son un ejemplo. Las sedimentarias principales, la mayoría, se basan en dos minerales, el calcio y el silicio. Entonces, rocas calcáreas que son con base a, a caparazones, muchos fósiles, en fin, diferentes eh, de mar, esqueletos de mar que se fueron juntando con esas rocas ígneas, se fueron formando diferentes capas y pues el calcio sale de los huesos digámoslo así, de, de esos animales de mar. Y el silicio son rocas más densas también, más que el calcio, y se obtienen también sedimentarias. Entonces están las calcáreas y estas silicias a veces las llaman diabásicas. Entonces son los dos principales minerales de todas las cementarias. Lógico, como les digo, tienen hierro, eh,
aluminio, cobre, diferentes metales también. Y las metamórficas, después de mucho tiempo, son, como su nombre lo dice, hay una transformación de la forma, ya una estabilización de estas sedimentarias. Entonces, digamos, de las metamórficas más conocidas que podemos escuchar es el mármol. El mármol es una piedra ya estable, no reactiva. Las metamórficas, a diferencia de las ígneas, no son reactivas, no permiten que vuelvan a reaccionar con el medio ambiente o con algo, son de lo más estable y más costoso en general. ¿Okay? Entonces de ahí se forman todos los sólidos, pero si vemos la mayoría, más del 96% de los sólidos, pues están unidos a oxígeno, pero si quitamos el oxígeno estamos hablando de sílices, aluminios, hierros, magnesios, calcio, sodio, potasio. Entonces podríamos en esta tablita categorizar que el 98% de los minerales están constituidos por estos 7 elementos: sílice, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Entonces yo les pregunto, ¿de qué está hecho el cemento Portland? Pues así general lo que estamos viendo está hecho de sílice, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio. ¿De qué está hecho un ladrillo? Pues lo mismo: hierro, sílice, calcio, sodio, potasio, magnesio. ¿De qué está hecho una roca? Lo mismo. ¿De qué está hecho nuestros regalitos que vamos diariamente al baño? Pues de aparte del contenido orgánico que tiene, pues también tiene silicio, aluminio, hierro, calcio. Todo eso es un principio muy importante para establecer que todo desecho o residuo industrial sólido, principalmente, pero hablemos de los sólidos, que estamos hablando de sólido, se pueden transformar. ¿De qué está hecho una escoria? Pues de sílice, aluminio. Varían las proporciones, varía la microestructura que vamos a ver, pero en composición química es lo mismo, estamos hablando. Se pueden producir de cenizas de chimenea que salen de carbón, en fin. ¿Producir cemento? Sí, se puede. Lo más conocido se conoce como fly ash, cenizas volantes. Y así sucesivamente, del bagazo de la caña. Yo puedo quemar ese bagazo, sacar cenizas, porque el bagazo puedo producir energía, y el bagazo que queda puedo sacar cemento, se puede sacar cemento. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los minerales que quedan inorgánicos principalmente son sílice y aluminio. Orgánicos es cuando ya estoy hablando de carbono, ¿sí? Cuando tiene un contenido de carbono. Pero bueno, este es un principio muy importante para que entendamos que todo material, todo residuo sólido industrial, todo esto es susceptible de transformarse. Por eso hay una valorización en los residuos. Digamos, los escombros de construcción se pueden utilizar, se pueden producir, sí, se pueden sacar nuevos materiales. Si yo tengo una pared, un muro de ladrillo y yo dije, no, por una reforma quitémoslo, cambiémoslo, este ladrillito con respecto al material, ¿qué propiedad ha perdido? ¿O qué ha? Nada, sigue el material funcional, pero entonces yo puedo hacer un proceso, transformarlo y volverlo cemento, volver otra vez a un ladrillo, etc. Tenemos disponibilidad así general en los océanos, que es pues principalmente hidróxido de oxígeno, ¿sí? Pues es obvio. Y después tenemos la parte de la sal. Así como para recordar lo que podemos consumir sin transformar, sin hacer un proceso, es más o menos el 2.5, aunque los glaciares casi no los tomamos, entonces de una otra manera estamos hablando del 0.5%. Pero pues el agua salada en algunos países muy desarrollados se transforma y se puede utilizar. Uno de los más desarrollados y que me gusta es Israel. Israel tiene plantas desalinizadoras que optimizan el agua salada y pues lo utilizan. Es un país muy desarrollado. Y la atmósfera, pues los gases, recordemos, esto lo van a utilizar mucho en termodinámica, que lo que principalmente respiramos es nitrógeno, 78%, y oxígeno el 21%.
el argón y el dióxido de carbono en diferentes proporciones. A veces van a utilizar 78-21 o 79-21 generalmente el nitrógeno. Curioso, independiente de la contaminación, para analizar, independiente de la contaminación que tenga el ambiente, la atmósfera, para generar esta presión que se mantiene 760 milímetros de mercurio, mantiene esas proporciones. ¿Por qué? Porque todo se genera un equilibrio. Porque la naturaleza fue diseñada y creada para vivir en equilibrio como tal. ¿Significa eso que yo puedo dañar y alterar todo contaminar el medio ambiente y él se vuelve a equilibrar? No, porque siempre hay límites, hay capacidades, ¿sí? O sea, si le damos tiempo, él se va a equilibrar. Pero diariamente es una muestra de que la atmósfera, el ambiente, el aire, vive en equilibrio. Siempre se maneja nitrógeno el 78%, oxígeno 21% y así. Voy a hablar ejemplos, digamos, y voy a ilustrar. Estos son los 3 sistemas constructivos más utilizados y que se categoriza toda la vivienda y toda la construcción en Colombia. Está el sistema constructivo de mampostería confinada, que es uno de los más usados y antiguamente, y sobre todo en fincas donde hacen columnas, vigas, y aquí tenemos la cimentación y hacen pórticos, en fin, diferentes estructuras, columna y vigas. Y la mampostería la hacen es para cerrar, para que las paredes no sean huecas. Pero se llama confino. Encierro. Mampostería estructural donde ya el soporte, el ladrillo, ya no, donde veo columnas no hay. Pues aquí adentro meten algo que se llama dovelas. Aquí adentro del ladrillo colocan unos aceros a diferente distancia, depende del diseñador, y rellenan con algo que se llama grouting. Pero independiente, la mampostería es la que está soportando. Y el sistema constructivo industrializado, que lo vemos ahora mucho, pues todos los muros, las losas, o sea, los pisos y todo eso, pues es el concreto y se comporta monolítico, o sea, que todo conjunto. Y ese fue un estudio que pude participar, donde se analizó la influencia de ese medio ambiente, de todo ese ciclo que estamos hablando en la construcción. Pero podemos ver que, miren, lo que más se consume, llamémoslo así, es agregados y arena de río, o sea, gravas, piedras, estamos hablando más o menos de un 80%, ¿sí? Cerámicas, rocas, tierras, ¿sí? Casi estamos hablando del 80%, aquí un 55, más aquí un 30, otro 80, ¿sí? Son materiales que no han procesado la mayor cosa, pero cuando ya vemos su contaminación, o sea, el impacto en CO2, o sea, su huella de carbono, o en megajoules, o sea, la eficiencia energética que tenga, pues vemos que el cemento gris es el más contaminante. Estamos hablando del 12%, 10, 12, 13. Aquí estamos hablando de que contamina el 60% aproximadamente. Entonces, el material más consumido no es el que más contamina, no es el que más consumo energético tiene, sino el que ha sido procesado, con lo que les mostré en el anterior video, pues del tonelaje que se produce. Recuerden que habíamos dicho que por una tonelada de cemento se bota más o menos una tonelada de CO2, pero los volúmenes tan altos que se consumen, que habíamos hablado por per cápita, que es 300 kilos o 350 kilos por persona, pues va a generar todo esto. Por eso una de las cosas es que el cemento Portland, o sea, el que más usamos se llama así Portland, está con sus tiempos contados, con su vida útil contada por la contaminación. Entonces están buscando alternativas y se llaman materiales cementicios suplementarios. Ya lo veremos en la unidad de cerámicos, la unidad 5, para profundizar. Lo mismo el acero, mire, el acero se consume en volumen, en peso muy poco, pero pues la contaminación es muy alta, 15, 17%. Entonces así es como se desarrolla pues en la construcción. Es un ejemplo que traigo de ese ciclo, ¿no? De materiales y la disponibilidad como tal. Digamos, antes de pasar eso a la última diapositiva, ¿cómo se mide la riqueza de un país? Entonces, cuando yo lo mencioné aquí, la riqueza de un país
se mide a veces por las minas que tengan de cal o de minas calcáreas, rocas calcáreas. ¿Por qué? Porque del carbonato de calcio, que es la caliza, la piedra caliza, la montaña, de la caliza sale la cal, diferentes materias primas, y esta es base para producir metales, necesito para los aceros, para los cerámicos, o sea, para el cemento necesito cal, y para los polímeros, para el polietileno y todo eso necesito cal. Entonces, si yo tengo más minas calcáreas, pues puedo producir mucho más. Uno de los ejemplos y que reúne todo eso es el ejemplo de Estados Unidos. La mayoría de las montañas y suelos de Estados Unidos son calcáreas, por eso su riqueza. Bueno, ya cerrando para la última pedazo de esta, ¿hacia dónde vamos? Pues diseños más eficientes, no podemos usar lo mismo, siempre está sustituyendo antes sobre todo para la construcción de madera, piedras, ahora estamos hablando de aceros, ladrillos, concretos. Ejemplo, tuberías, antes era de concreto la mayoría, o de cobre mucho tiempo antes, ahora son plásticas, polietilenos, menos pesadas, más estables. Y el reciclaje, o podríamos hablar de las 3 R's, o algunos hablan de 4 R's, ¿sí? Reutilizar, reprocesar, reciclar, y algunos hablan retransformarse. Pero bueno, toda esta parte influye en esa disponibilidad y en ese ciclo total de materiales. Gracias.